Cadena 3 presenta La Argentina hoy, el país que viene. Sergio Supo y Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3. Y estamos en las horas previas de lo que será una semana intensa, podríamos decir, de aquí hasta la próxima en la agenda internacional del gobierno argentino, el presidente Javier Milei, con visitas internacionales y además con la cumbre del G20 en el medio. Sergio Supo amerita una conversación seguramente con esta mirada en esta tarde en Informados al Regreso. ¿Cómo andas? Bienvenido. Hola Luis, muchas gracias. Estoy regresando también yo hoy a la Argentina hoy y después de algunas ausencias justificadas, pero ausencias al fin, así que un gusto de recuperar con vos el espacio que has mantenido durante estas semanas en las que no pude estar al aire. Efectivamente, tenemos hoy un invitado con el que va a ser un gusto conversar, interpretar y analizar lo que puede llegar a ocurrir en materia económica y sobre todo en materia de comercio internacional, algo que es tan importante para la Argentina en un momento en el que está vislumbrando la hipótesis de un despegue, y ese despegue tiene siempre que ver con el intercambio económico, con lo que podamos vender y eventualmente lo que necesitemos comprar en el mundo. Me refiero a Marcelo Elizondo, economista, especialista en comercio internacional, un hombre que hemos consultado periódicamente aquí en Cadena 3 Argentina, porque es un verdadero referente en el tema del que acabamos de hablar. Marcelo, el gusto de tenerte una vez más en Cadena 3 Argentina y en la Argentina hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Marcelo, acaba de ocurrir un hecho político de primera importancia hace apenas una semana, el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, un hombre que ya fue presidente de Estados Unidos, pero que ahora ganó con una impronta que puede resultar llamativa si uno no ha seguido la política norteamericana de los últimos años, pero que sin embargo es bastante congruente con el discurso que le permitió recuperar el poder a Donald Trump, que es acentuar la idea de lo que genéricamente se llama proteccionismo económico. Trump ha amenazado con aumentar los aranceles a las importaciones de productos a los Estados Unidos, y esto por el impacto, la dimensión que tiene Estados Unidos como potencia económica mundial, tiene necesariamente que generar una ola que puede ser eventualmente un tsunami para algunas economías, que puede permitirle funcionar muy bien o puede permitirle agregarle un problema. Quisiera en principio arrancar por ahí esa conversación. ¿Qué perspectiva encontrás si el cambio es realmente importante, el que tenemos que esperar por un cambio de política comercial, económica en los Estados Unidos, o si simplemente esto quedó en anuncios de campaña electoral de un candidato que ahora al ser presidente va a encaminar para otro lado? Obviamente lo primero que tenemos que hacer es esperar que asuman las autoridades y concreten lo que en campaña se dicen. Acá yo diría hay que hacer una visión un poco más sistémica. Primero, obviamente si el gobierno de los Estados Unidos aplica aranceles generalizados, estaremos con algo de enorme impacto en toda la economía internacional. Pensemos que Estados Unidos es el mayor importador del mundo. Las importaciones de Estados Unidos rondan los 3.5 billones de dólares por año. Ningún país importa más que Estados Unidos. El segundo mayor importador del mundo es China y está a 600.000 millones de dólares abajo en importaciones. Ahora, lo que no sabemos es si efectivamente, primero, va a haber importaciones, va a haber aranceles contra todos o simplemente contra aquellos que estén fuera de las alianzas estratégicas con Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene tratados de libre comercio con los que debería tener alguna contemplación. No sabemos si los aranceles se van a usar de manera geoestratégica para preferir a algunos y para discriminar a otros, o si va a ser algo generalizado. Lo segundo es,
Estados Unidos está anunciando, o la administración entrante está anunciando varias políticas que podrían compensarse unas con otras, porque el incremento de los aranceles generaría costos extra para la economía americana, pero también el presidente Trump está anunciando una gran reducción de costos por modificaciones domésticas, baja de impuestos, una muy grande desregulación, eliminación de regulaciones que eliminan costos, una reducción del tamaño del Estado. Eso lo está presentando, diría, hoy con hasta más energía que la cuestión arancelaria, lo cual podría generar una gran baja de costos en los Estados Unidos que compensara la suba de costos que pudiera surgir por la vía arancelaria. Y lo otro que habría que ver es si el fortalecimiento del dólar que produzcan las políticas de Trump no termine neutralizando el mayor costo arancelario, porque el fortalecimiento del dólar abarata las importaciones en los Estados Unidos. Por lo que yo creo que habría que ver una perspectiva más sistémica, en qué medida todo esto genera una conjunción y en qué medida todo esto reduce la vocación importadora de la economía americana. Incluso en qué medida afecta a las monedas de los demás países. En general, cuando Trump aplicó algunos aranceles contra China cuando fue presidente en su primer mandato, eso generó una depreciación de la moneda china que casi neutralizó el impacto de los aranceles, porque por reacción financiera la moneda china se depreció y hizo más baratas las importaciones desde China, y la compensación arancelaria casi que volvió al mismo lugar prearancelario el costo de la importación. Por lo que yo diría, esperemos a ver cómo se conjuga todo esto y en qué medida ocurre efectivamente un impacto en la importación en general en Estados Unidos. Sí es cierto que el mundo está avanzando desde antes de Trump y ahora probablemente se exacerbe en una doble avenida. Los aranceles se aplican básicamente para el comercio de bienes físicos, pero no para el comercio de servicios. Y hoy la globalización está mucho más avanzada por el lado de los servicios, de la economía del conocimiento, de los intangibles, de los datos. Hoy la globalización está reconfigurándose en el plano al cual los aranceles no acceden. Hay estudios que indican que bien medida la mitad del comercio internacional ya está en manos de este tipo de transacciones de servicios y de incluso intercambios digitales. Así que me parece que hay que hacer una mirada un poco más profunda y esperar. Yo creo que Trump va a generar grandes transformaciones en la economía americana y si cumple lo que está diciendo, aún se aplicara algunas tarifas arancelarias que las va a aplicar. Lo que no sabemos es si es indiscriminado o es focalizado. Probablemente le genere un impacto favorable, como ocurrió en la primera presidencia en términos de inversión y de productividad de la economía americana. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a Luis Fernández de Echegaray. Hola, Luis. Me quedo con este concepto que estás planteando entonces, de que lo que más está creciendo en el comercio mundial podría ser el capital intelectual, la información, los datos, el conocimiento, el desarrollo científico. La relación del gobierno argentino de Milei, más precisamente, con líderes de grandes empresas tecnológicas, Mark Zuckerberg, Sam Altman, ¿eso le permitiría a la Argentina, o puede ser una oportunidad para mejorar el posicionamiento en el comercio internacional con aquel país? Sí, claramente. Estamos viendo de parte del presidente Milei una gran vocación por apoyar negocios en este rubro de la nueva economía. En primer lugar, por los contactos internacionales y específicamente con Elon Musk, que es el más importante de todos estos empresarios, pero además con todos los que mencionabas que son los emblemas a nivel internacional, pero también por sus movimientos domésticos. El presidente Milei estuvo hace pocas horas en el Congreso de la Fundación Endeavor y ahí también apoyó a los emprendedores tecnológicos y acaba de designar un embajador en los Estados Unidos que es un fundador de unicornios. Me parece que ahí hay una búsqueda de posicionar a la Argentina en esta porción de la globalización a donde en primer lugar no hay aranceles, pero en segundo lugar el gobierno de Trump está anunciando una profunda desregulación. Trump está anunciando, por un lado, cierta complejidad mayor, aranceles, por el lado de la industria tradicional,
pero una gran simplificación, complejidad menor por el lado de esta nueva economía, con baja de regulaciones, con menores impuestos y con reducción del tamaño del Estado. Y esta nueva economía es la que está hoy motorizando la globalización, y yo veo que Milei está tratando de generar muchas señales en términos de que la Argentina ya tiene unicornios, se pueden internacionalizar y hasta puede recibir inversiones en nuestro territorio de empresas de este tipo que son globales y que podrían venir a desarrollar oferta en materia de la nueva economía digitalizada en el país. La hipótesis de que los aranceles contra China y los aranceles eventualmente contra México que pueda plantear el nuevo presidente Trump asumirá el 20 de enero. Estamos hablando de un término relativamente breve en materia de política y de economía. ¿Puede generar una reconfiguración de la oferta y la demanda, por ejemplo, de productos chinos? O sea, China se puede ver obligado a extender su oferta y abaratar sus productos para el resto del mundo, ser más agresivo comercialmente si pierde mercados en Estados Unidos, que es uno de sus principalísimos o su principal mercado. Con respecto a la pregunta, aranceles contra China creo que va a haber, porque todas las señales que estamos viendo indican que Trump avanza en esta idea de que en el mundo hay amigos y adversarios, y entre los adversarios se señala a China como se señala a Irán, y habría que ver, hay una incógnita en relación a Rusia, el que se supone que va a ser el secretario de Estado, jefe de la diplomacia, Marco Rubio, es alguien que ha hecho su carrera política con un discurso muy contrario a lo que ha significado Rusia últimamente. Creo que Trump está avanzando en esta idea de que la geopolitización de la economía nos lleva a discriminaciones. Ahora, en particular en relación a China, lo que yo diría es probablemente China tenga que abaratar su oferta exterior, porque China tiene en los Estados Unidos un cliente muy importante. Eso puede ser por un abaratamiento nominal o por una depreciación de la moneda china, que surja como consecuencia de la imposición de aranceles por la enorme relación que tienen entre ambas dos fuerzas comerciales. Y eso podría hacer de China alguien más agresivo a nivel internacional en materia de su oferta. Del mismo modo que también podría ocurrir que esa depreciación de la moneda china, como efecto de la mayor dificultad para el relacionamiento comercial bilateral, generara un contagio y una depreciación de otras monedas asiáticas. Igual que podríamos pensar que podría surgir de las políticas de Trump un fortalecimiento del dólar en general, no solamente por la política arancelaria, sino quizás por la suba en la tasa de interés, que sea consecuencia de una política fiscal un poco más expansiva, y eso podría motivar un debilitamiento de las monedas de los países emergentes en general, lo cual podría estar modificando las bases sobre las cuales opera hoy el comercio y los negocios internacionales, y para la Argentina sería una incomodidad, sobre todo porque la Argentina está tratando de tener una política antiinflacionaria en la cual el dólar se mueva poco. Así que ahí yo creo que probablemente ante la pregunta sí va a haber una reducción de precio de la oferta china por la vía por la que llegue, nominal o por depreciación de su moneda, pero también quizás estemos ante una instancia de fortalecimiento del dólar y cierto debilitamiento de otras monedas en el mundo. Te lo preguntaba, Marcelo, fundamentalmente en relación a nuestra situación y a nuestras hipótesis en el comercio con China y en el comercio de China con la región, puntualmente sobre la Argentina. Claro. China es un gran comprador en la región, con nosotros es más vendedor que comprador, pero con otros países de la región como Brasil es más comprador que vendedor. Nos compra materias primas, eso tiene precios internacionales, pero nos vende bienes para la actividad industrial, y ahí podría haber efectivamente un abaratamiento de la oferta china por cualquiera de las dos vías que menciono, o por menor precio o por depreciación de su moneda. Yo creo que vamos a tener movimientos en la economía internacional, vamos a tener movimientos en términos de cotizaciones de moneda, de precios de productos comercializados, de modificación de importancias relativas de las distintas
actividades económicas. Yo creo que se va a consolidar la globalización de los servicios, el capital intelectual, la nueva configuración de las cadenas de valor apoyadas en los intangibles, y quizás sea más complejo con esta discriminación y friendshoring en materia de manufacturas. Veremos cómo se aplica todo esto una vez que tengamos un poco más de información sobre, primero, cuáles son los programas y segundo, cuáles son las personas a cargo de las políticas de Trump. Yo creo que Trump va a ser bastante discriminativo y va a privilegiar a los amigos y va a ser más duro con los adversarios. El mundo deja de ser definitivamente, como ya venía dejando de ser, un espacio universal de todos con todos, y empieza a ser cada vez más un espacio discriminativo con clubes de amigos. La primera exportación a la gestión de Trump será la del modelo Sturzenegger, porque viste, Marcelo, que anunció que Elon Musk va a tener a cargo el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dijo, para desburocratizar, desmantelar algunas cuestiones gubernamentales. ¿Podríamos tomarlo como la primera exportación de la gestión de Milei a Trump? Suena muy coincidente, Luis, con la política de regulación en general que lleva adelante el gobierno argentino a través de distintas áreas: aduana, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Comercio, pero en particular en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger. Suena muy parecido. Y el presidente Milei, hace algunos días, en el acto por el centenario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, anunció que incluso habían estado en contacto con Elon Musk porque el modelo argentino de desregulación había sido tomado como algo muy atractivo por parte del presidente Trump. De hecho, él está incorporando ahora esta gran idea de desregulación y de reducción de la dimensión del Estado y del sector público en Estados Unidos como algo que no aplicó en su primer mandato Trump. Al principio, de los primeros 4 años, Trump, al contrario, yo diría que tuvo una política de baja de impuestos, pero no modificó la dimensión del Estado ni avanzó tanto en materia de desregulaciones. Él sí ya había avanzado en materia de algunas desregulaciones, pero parece que ahora va a ir más a fondo. Quizás haya ahí una influencia, no lo puedo saber, pero el presidente Milei dice que sí, que han hasta conversado al respecto. Se verán ahora en las próximas horas. Mañana jueves se van a encontrar allí en los Estados Unidos. Exacto. El mundo está avanzando hacia lo que a mí me gusta llamar el competitivismo. Los países están compitiendo entre sí, más que cooperar, compitiendo para ser más atractivos en materia de generar productividad, innovación, inversión y competitividad. Y la eliminación de regulaciones, la desregulación, la eliminación de regulaciones avanza en esa línea de bajar costos y hacer más dinámica la economía. En ese aspecto de la competitividad, ¿la infraestructura cuánto vale? Porque en este momento tenemos reclamo de los gobernadores hacia la gestión nacional por rutas, por trenes, por lo que está pasando en los puertos. ¿Debería mirar el gobierno de Milei eso o tratar de coordinarlo con los gobernadores? La Argentina tiene un gran retraso en materia de infraestructura de todo tipo: ferrocarriles, autopistas, aeropuertos, puertos, también en materia de generación energética y hasta en infraestructura de conectividad, que es tan importante en esta nueva economía digitalizada. La conectividad en Argentina tiene un retraso en materia de inversión y de mejora de calidad para las conexiones que debe ser considerada. Ahí, por un lado, tenemos el problema de que hay gran incapacidad fiscal para invertir. Claramente no hay fondos públicos por esta política que yo creo que es inexorable, inevitable, de equilibrio o superávit de presupuesto. Por lo tanto, es posible que debiera haber una política coordinada entre el sector público nacional y las provincias, pero seguramente acudiendo a inversión privada, directa o indirectamente, exclusiva o parcialmente, porque la Argentina no tiene capacidad fiscal y además tiene mucha dificultad para acceder a financiamiento. En el mundo, en general, las obras de infraestructura se hacen con financiamiento, las haga el sector público o el sector privado, pero para eso hay que seguir corrigiendo algunas dificultades macroeconómicas, por ejemplo, que baje el riesgo país, que va bajando, que va muy bien, pero que todavía tiene recorrido por delante. Así que yo creo que ahí debería haber un poco de ingenio, acudir al sector privado y trabajar entre el gobierno nacional y las provincias claramente.
Estamos escuchando a Marcelo Elizondo en la Argentina Hoy, como cada miércoles, economista, especialista en política y en comercio internacional. Marcelo, ayer en Endeavor, la semana pasada en la Fundación Mediterránea, hace 15 días en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, el presidente termina habitualmente sus mensajes haciendo una apelación a los empresarios privados, a la actividad privada, reclamándole no solo inversión, sino ponerse a